Este podcast contiene información secreta y confidencial. De ti depende aprovecharla. Bienvenidos al podcast HC. La unión tecnológica entre el mundo físico digital ha comenzado. Prepárate para tu dosis de actualidad y calidad de energía. Interesante. Bueno, rápidamente paso por aquí para transmitir y que se quede esta información. Ahorita estoy en vivo, pero paso rápidamente. Sin duda, la tecnología, la base de la tecnología es para la expansión de ella en la cuestión de ahí está, en la cuestión de la innovación, es sin duda alguna lo que llamamos primero en la industria, ¿no? Sin duda, los primeros grandes avances se dan en la industria. La tecnología se aprueba primero ahí. La tecnología que va a regir, la tecnología que vamos a tener, la que vamos a palpitar en nuestra vida diaria, primero va en una experiencia a nivel industrial y después de eso pasa a un nivel de las casas. No quiere decir que en casas o comercios o lo que normalmente lo vemos como la vida diaria no simplemente tecnología nueva, ¿no? Y ser alguien tecnológico, ser alguien que le gusta esto, especialmente por la cuestión de la cuestión de la electricidad y todo lo que tiene que ver con eso y más cosas. Pues siempre he sido muy amante de la tecnología. Y bueno, lo que quería decir, ahorita está habiendo un congreso que se llama, que es de Siemens Summit. Tengo desde el 2019 o 20 que iniciaron a realizarlo esta empresa de Siemens. Y hablaba en ese entonces, me acuerdo el primero que hicieron, pero no recuerdo si fue en 2019 o 2020, pero fue durante la cuestión del bicho. Y hablaban de la tecnología, ¿no? Y hablaban muchísimo de la cuestión de cómo llegar a ser sustentables, ecología. Se hablaba apenas de la Big Data. Yo ya la entendía la Big Data por la cuestión de Internet, de estudiar un poco de marketing digital, y eso ahí también se analiza la Big Data, que se recopila. Entendí la cuestión de las plataformas, cómo la recopilaban, cómo interpretar la data. Entonces, en ese entonces, pues fue que llegó al sector industrial, ¿no? Y empezaban a hablar de esto, pero como una forma de una proyección del área no solamente física y digital, sino, bueno, del área física y digital, y era una total proyección. Entonces, esta proyección... ¿Dice ruido? Bueno, y esta proyección lo que buscaba era dar un mapeo a intentar, ya creada la tecnología, a intentar experimentarla, llevarla al campo de juego, ¿no? O sea, ya aprobada en laboratorios, etcétera, etcétera, llevarla a un campo de juego. En ese entonces, ¿no? En el primer Siemens Summit. Y ahora me llamó, durante los siguientes años se veía como poco a poco la iban implementando, ¿no? En diferentes industriales, en diferentes formas industriales, ¿no? Desde el IoT, pero que se divide en el IT, no en la OT. Pero me llamó mucho la atención, especialmente en el sector automotriz. Me parece que en el último capítulo que subimos, donde estaba Irán, hablamos que el sector automotriz era el más desarrollado en estos momentos, que efectivamente es el más desarrollado en la cuestión tecnológica, donde ya el Internet de las cosas, la automatización, la robótica, la interpretación de datos, la conexión del IT con el OT, pues es lo más avanzado que se lleva, ¿no? Hasta ese momento, hasta también en la cuestión de la energía inteligente, eso también está muy
implementado en el sector automotriz. Por eso es la industria más avanzada en la cuestión tecnológica. El año pasado, recuerdo perfectamente que cuando se hablaba de la cuestión ecológica sobre los autos eléctricos que todo el mundo conoce, y algunos, pues la marca más famosa que es Tesla, pues se hablaba de que se buscaba, ¿no? Algo que se me hizo muy acertado, que se buscaba la venta de autos híbridos, ¿no? Que era lo que mayor impulsaban las empresas. Y lo cual se me hizo muy interesante y se me hizo muy lógico, ¿no? O sea, una cuestión híbrida de que se vaya implementando poco a poco la cuestión de autos eléctricos, pero de forma híbrida, ya que el combustible sigue ahí, va a seguir ahí y se va a seguir utilizando, lo cual decía yo, o sea, me parecía muy lógico. Y este año esperaba que hablaran de esos avances, ¿no? Que dijeran, bueno, tenemos estos avances, se ha implementado esto, hemos vendido más autos híbridos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, no sucedió así. Pero bueno, también decían un punto importante el año pasado de la cuestión de que iban las mismas empresas privadas a regalar los cargadores a los hogares, ¿no? A quien tuviera un carro se lo iban a regalar. Y lo cual continúan haciéndolo, pero también hablaban de que ya las empresas privadas empezaban poco a poco a meter en la cuestión de algunos cargadores en algunas gasolineras, etcétera, etcétera, donde se pudiera, ¿no? Donde se pudiera iban a empezar, donde los dejaran prácticamente, lo iban a hacer, había que cumplir. Esa fue Alexa la que se escuchó. Había que cumplir ciertos parámetros, ¿no? La infraestructura para poder tener cargadores eléctricos, ¿verdad? Porque pues sabemos que la cuestión, por ejemplo, aquí en México depende de una empresa del estado, ¿no? Que es la CFE para esta cuestión. Entonces, hablaban de ciertos requisitos que había que tener, ¿no? Para colocar los cargadores, etcétera, etcétera, pero que iban avanzando, ¿no? El sector privado iba a encargarse de eso, de colocar los cargadores los más que pudieran o los que más pudieran estratégicamente, ¿no? Y la cuestión de que iban a ser autos híbridos, los que iban a aprovechar esto, que sabían y entendían hasta cierto aspecto que los autos eléctricos, pues, o sea, todavía iba a faltar muchísimo desarrollo para que estos pudieran transitar en ciudades muy grandes y que no tuvieran que estar constantemente en la cuestión cargándose, ¿no? Por ciudades grandes que son grandes distancias todos los días. Entonces fueron una serie de datos y análisis que daban, ¿no? Lo cual se me hacía muy lógico. Como te digo, pues sí, o sea, hay que impulsar autos híbridos, que tiene lógica por la infraestructura que vive México y seguramente se repite en la cuestión de Latinoamérica, esta cuestión de infraestructura eléctrica. Entonces decía, me gustaba, la verdad me gustaba un chingo esa cuestión, pero este año cambió, lo cual se me hizo extraño y se me hace un poco no acuerdo a lo que vive la sociedad. O sea, ¿y por qué lo platico? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que proponen, ¿no? En la cuestión de los autos eléctricos. Este es un punto muy importante. Porque yo sé que es un tema que a muchas personas les interesa, ¿no? Que, la ecología, las nuevas generaciones, los que están en teens, pues prácticamente o personas que apenas están emprendiendo quieren saber cuál es tu impacto de carbono, cómo trabajas, lo cual me parece muy bien, esa cultura me agrada, pero a veces llega a una exageración de la realidad de que la tecnología pues no puede ser tan ecológica, o sea, seamos honestos. Y bueno, decía esta circunstancia, dijeron el día de hoy en Siemens que las personas invitadas en la cuestión automotriz, que ahora se buscaba que los autos eléctricos fueran la base, ¿no?
O sea, totalmente eléctricos. Ya no hablo nada de híbridos. Lo cual se me hizo muy extraño y un poco ilógico. Para mí, desde mi perspectiva. ¿Por qué razón? Porque la infraestructura que tenemos, por ejemplo, en México, de la cuestión de las líneas de transmisión y distribución, pues no da para eso. La carga no da para eso. Hoy en México, la empresa suministradora no aguanta. O sea, seamos honestos, en tiempo de calor se va de repente la energía eléctrica. O sea, no se va a lo mejor se va en tu colonia, en alguna parte que estás viéndome ahorita de México, se va en tu colonia de repente. No dura mucho en regresar, ¿no? Pero se va de la carga de tantos aires acondicionados, de que México es un país que hace un chingo de calor. Entonces, pues no aguanta la estructura. También las líneas de transmisión no son suficientes, la generación no es la suficiente, aunque se están modernizando por parte del gobierno algunas, pues no es suficiente. Entonces, querer implementar autos eléctricos ahorita en México, pues realmente se me hace una barbaridad. O sea, no, no creo que tengan no lo veo adecuado. Primero habría que solucionar la cuestión de la generación y luego tener más líneas, mejor dicho, de transmisión, y luego el área de distribución esté modernizada, que las líneas estén modernizadas para que no exista tantas pérdidas. Entonces, me llamó la atención que hoy, en este año, en el 2023, por parte de la industria automotriz, eso busca, ¿no? Como que generar más autos eléctricos. Lo cual es, para mí, no lo veo sostenible. Ojalá que tengan un plan, que sea un plan realmente que sea a escala a la cuestión del país que vivimos, ¿no? Porque también discutían ahí que no los dejaba las secretarías hablaban del transporte, que no los dejaba realmente colocar los permisos que no les daban los permisos para colocar diferentes tipos de cargadores en las diferentes carreteras, lo cual suena lógico. Seamos honestos, suena lógico, porque las líneas de México en la cuestión eléctrica están cargadas. Y en tiempo de calor, imagínate que aguante eso, pues no lo aguanta. Entonces, realmente, desde mi perspectiva, está bien apostar a los autos eléctricos, siempre y cuando estén pues cada vez mejores, más desarrollados en la cuestión de comodidad. Claro que son súper cómodos. Y también la cuestión de kilometraje, ¿no? Que cada vez las baterías aumenten más. En la cuestión de la duración del kilometraje, por lo menos en pequeñas ciudades, se puedan utilizar más. De hecho, eso sería la gran apuesta, ¿no? Que primero empresas que sus flotillas las vayan cambiando poco a poco, que donde los carguen sea suficiente, no solamente que sea lo que genera una empresa suministradora, sino también que se genere a través de la compañía, ¿no? Pues lo más usual sería el apoyo de paneles solares o en otras cuestiones, otro tipo de tecnología. Me parece un plan ambicioso, pero realmente no totalmente realista, la verdad. O sea, no es algo realista. Desde mi perspectiva, a lo mejor me falta más información, tal vez, pero yo no lo veo. No veo que, seamos honestos, o sea, amamos toda la ecología, la queremos viva, pero pues también no nos podemos mover en el mundo de caramelo. O sea, la tecnología actualmente no da para ser países totalmente ecológicos. No tenemos la tecnología. Ocupamos todavía la cuestión de gasolina, petróleo. Entonces, me pareció un punto importante que hoy en ese congreso se ve
un poquito un cambio, ¿no? De híbrido a totalmente eléctrico, a comparación del año pasado de lo que se hablaba en la industria automotriz, lo cual me parece extraño que sea que se impulse tanto. No es algo en lo que yo estoy de acuerdo, la verdad. Yo creo que desde mi perspectiva lo que se debe de impulsar son tener autos híbridos, autos que utilicen batería, que se carguen desde los hogares y que en las noches, por supuesto, y que tengan todavía el uso de la gasolina. Eso es, desde mi perspectiva, es lo ideal y lo que debía de 10 o 20 años, mientras se busca que la energía... Sé que estás disfrutando de este capítulo y muchas gracias por tu tiempo. Hago esta pequeña pausa en él para pedirte por favor nos sigas en nuestras diferentes redes sociales como HC La Tecnología Crece, nosotros también, HC Distribuciones y Soluciones Tecnológicas. Y si deseas seguirme a mí en lo personal o a Hugo Cervantes, o sea yo como... me puedes seguir en Facebook como Hugo.Cervantes y también a través de Instagram como Hipster9. Además de nuestras páginas oficiales que también tenemos a través de toda la web para todo el mundo, hcdistribuciones.com, hugocervantesb.com. Así que sigue disfrutando de este capítulo. Chao, chao. Energía eléctrica sea más... que se busque que la energía eléctrica sea más rentable, que cada vez sea más fina, que cada vez sea más eficiente, que cada vez tenga mejor infraestructura, que cada vez se logre tener un control mejor de la misma data de la energía inteligente. Se ocupa la cooperación de las industrias, de los comercios, de los hogares, que cada vez se aproveche. Es como yo digo, la energía eléctrica debería de aprovecharse como el petróleo y en la que cuestión lo identifico así como en el petróleo, que sus derivados de la cuestión de sus indicadores como la cuestión armónicos, frecuencia, etcétera, 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 kilowatts, bla, 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 reactívulo, etcétera, que en esa cuestión se estabilice, ¿no? Que en esa cuestión las redes se estabilicen, porque si no, no hay ni incluso país, a menos que sea un país muy pequeño, que realmente pueda tener ese cambio. Y seguramente lo vamos a ver. Primero, el cambio de totalmente autos eléctricos, seguramente lo vamos a ver en países muy pequeños donde puedan controlar más rápidamente la cuestión de los indicadores. Sí, porque hoy en día en Europa desde el año pasado se han puesto subestaciones inteligentes. Yo espero que mañana hablen un poco de eso, de ese avance, cómo ha estado ese avance. Pero es muy interesante esas subestaciones inteligentes. Recuerdo que el año pasado, fue hace poco. Creo que sí fue el del año pasado, ya hablaban de estas subestaciones inteligentes donde se iban a empezar a implementar. ¿Y a qué me refiero en las subestaciones inteligentes? Venía todo el paquete. O sea, viene todo el paquete para buscar de cierto sector a otro sector, desde líneas de una subestación grande a un transformador, digamos, desde todo el campo de la generación, de distribución, transmisión de la energía eléctrica, hasta también las empresas, subestaciones completas, subestaciones que no se vende ya nada más, digamos, un transformador, sino que vienen compactas, vienen con con una serie de instrumentos ya de medición para controlar todo el flujo eléctrico desde el punto A al punto B, etcétera, y dividido. Muy buena, pero apenas estaba estos experimentos en Europa el año pasado. Entonces yo espero que mañana hablen de eso y vean cómo vean cómo han funcionado las subestaciones inteligentes, porque apenas las estaban implementando. Y como lo digo,
probablemente la ecología va a golpear primero, se va a desarrollar primero en países pequeños, porque la electricidad hay que afinarla, la electricidad hay que aprovecharla de alguna otra forma, como algo fino, ¿sí? Hay que cada indicador esté totalmente coordinado, porque es muy complicado cambiar. Yo la verdad, ahorita tener un auto eléctrico, pues todos sabemos que es un lujo, ¿no? Es un lujo, pero un auto híbrido es viable. Es viable, hoy sí es viable. Es viable porque la red apenas sí da para autos híbridos. Entonces, ese punto quería dejar aquí, lo quería dejar grabado aquí en redes, porque a veces la información que se maneja, ¿no?, a través de cuestión de medios de comunicación, a cuestión de los medios tradicionales, pues es extremadamente bombardera de la cuestión ecológica, lo cual yo no estoy diciendo que sea negativo, que busquemos ser una humanidad sustentable, ¿no? Yo lo apoyo, pero hay que ser realista con la tecnología que tenemos. Hay que ser realista. O sea, la tecnología humana en estos momentos no da para creer en un mundo de caramelo. Entonces, quería dejar este punto. Y bueno, mañana hago otro live. Y lo hago para comentar cómo quedó esto. Cómo quedó la segunda parte de este congreso. Así que cuídense mucho. Mi nombre es Hugo Cervantes, porque la tecnología crece en nosotros también. Síguenos en redes. Aquí están las redes. A ver, ¿dónde está? Aquí está, mira. Ahí están las redes sociales. Síguenos. Suscríbete. Los puntos de vista y opiniones expresadas por los invitados, la audiencia y los conductores en este y todos los programas de HC La Tecnología Crece en Nosotros También no reflejan necesariamente o están de acuerdo con aquellas de este concepto empresarial, los patrocinadores o plataformas de transmisión por Internet. En estos tiempos controversiales creemos que el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa y acceso a la información conferidos a nosotros en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América son absolutamente esenciales para la sobrevivencia de nuestras naciones. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción masiva. No olvides en suscribirte, recomendar y así obtener el mejor contenido que rodea la tecnología en su puente entre lo físico y digital con calidad de energía. Cambio y fuera, cracks.